Hoy por hoy, región de Murcia. Saludamos en Hoy por Hoy al director, al responsable del Centro Tecnológico del Mueble, CETEN, José Francisco Puche. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, este centro, CETEN, el Centro Tecnológico del Mueble y de la Madera, está, por así decirlo, inmerso en un montón de investigaciones que tienen que ver con el metaverso, con la realidad virtual. ¿Cómo se le puede explicar esto a los oyentes? Bueno, pues desde hace años precisamente trabajamos en esta materia y actualmente lo que estamos desarrollando pues son sistemas en los cuales mediante unas gafas de realidad virtual, pero en este caso han pasado a llamarse realidad mixta, conseguimos interaccionar ese mundo virtual, metaverso, eso que ocurre en la nube, que tanto se ha hablado de ella, con el mundo real. De tal manera que, bueno, pues mediante unas gafas que no son totalmente opacas, es como si fueran unas gafas tecnológicas de sol, podemos ver cómo un mueble que solo está en el ámbito virtual queda en nuestra casa con el mobiliario real que tenemos. Si yo me quiero comprar un sofá y ponerlo en mi casa donde ya existen otros muebles, pues vamos a interactuar de tal manera que si ese sofá que quiero poner no cabe en el lugar donde yo a priori estoy pensando en colocarlo, pues no me va a dejar instalarlo. Si realmente colocamos un jarrón virtual encima de una mesa real para ver cómo queda, si quito la mesa real, el jarrón virtual se cae y se rompe. Con lo cual estamos avanzando muchísimo en el amoldamiento de cualquier tipo de interior o de exterior, de tal manera que interactúe esa fase real con esa fase virtual. Claro, esto cuando se lleva a la práctica supone que el comprador, por ejemplo, de muebles, estamos hablando de, por ejemplo, de muebles, ¿no? Cualquiera que vaya a una fábrica de yecla, de muebles, pues ya va a ir, por así decirlo, a tiro hecho. No va a tener problema con cómo me quedará, no sé si me van a caber las mesillas con la cama, sino que con esas gafas virtuales ya va a saber cómo le va a quedar la casa, ¿verdad?, antes de que les lleven los propios muebles. Pues así es, la inmensa mayoría de las veces que amoldamos nuestra casa, pues no lo hacemos con la casa vacía. Eso solo ocurre cuando compramos una casa, un piso, la primera vez. Pero luego normalmente tenemos muebles. A la hora de seguir completando cualquier tipo de mobiliario o incluso de decoración, pues como bien dice, vamos a poder verlo previamente, tanto cómo queda de manera, morfológica en cuanto a los colores también, pero particularmente si eso que quiero poner cabe, si no cabe, si es demasiado grande para una pared, si es demasiado pequeño quizás, con lo cual eso crea una nueva dimensión a la hora de la compra y a la hora del amueblamiento que hasta ahora pues no la teníamos. Además, Francisco José, también estáis desarrollando una estrategia de economía circular que tiene como objetivo la minimización del uso de materias primas vírgenes, o lo que es lo mismo, la preservación del medio ambiente. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues lo que estamos utilizando es esa economía circular y muy particularmente lo que se llama simbiosis industrial. Realmente esto lo que supone es que los residuos de un determinado sector industrial dejan de ser residuos porque son materias primas, en este caso recicladas, para otro sector industrial. Y pongo un ejemplo. Estamos haciendo tableros que se utiliza para hacer cualquier tipo de mueble, quitando de ese tablero toda esa madera que viene de la tala de árboles y la estamos sustituyendo por residuos del sector agroalimentario, tan importante en la región de Murcia. Y bueno, pues estamos haciendo tableros perfectamente sustitutivos de estos tableros usuales hasta ahora, que están hechos exclusivamente, por ejemplo, de restos de alcachofa o restos, ahora que precisamente llega la vendimia, de restos de esa uva, de esos racimos que se llevan a las bodegas y que una vez que se extrae el grano, pues queda toda esa parte más leñosa, ¿no? Que bueno, pues hasta ahora se utiliza para bien poco, quizás a lo mejor para valorarla energéticamente, quemándola para producir calor. Nosotros con eso hacemos tablero, con lo cual estamos reduciendo toda esa materia prima virgen y estamos sustituyéndola por materia que viene del desecho de otros sectores industriales. Es lo que ya se llama, como digo, simbiosis industrial,
porque hay dos sectores industriales que colaboran de una manera simbiótica y, por tanto, pues prácticamente pasamos a no interaccionar, el sector de muebles a no interaccionar con la materia prima que ya existe en nuestros bosques, por ejemplo. Y, por ejemplo, con esos restos de alcachofa, ¿sale un tablero con la misma consistencia, vamos a suponer, que el que se saca de un tablón de madera, de un árbol, o con ciertas peculiaridades? Pues es una muy buena pregunta, porque eso es precisamente el quid de la cuestión, conseguir un tablero que sea equivalente en todos sus ámbitos a los que ahora mismo estamos utilizando. Una de las cosas que realizamos en el Centro Tecnológico, seguramente la más importante, es la caracterización de ese nuevo tablero para comprobar que efectivamente pues la dureza, la resistencia, bueno, los determinados parámetros físicos son iguales que los que tenían los tableros habituales, los tableros no normales. Y bueno, pues en algunos casos, dependiendo del tipo de madera, pues hay que ir a unos tableros, estos tableros nuevos tienen que ser un poquito más gruesos, pero en la inmensa mayoría de los casos se consigue prácticamente con el mismo nivel de grosor y por lo tanto es algo que, bueno, pues veremos cómo se introduce en el mercado de una manera, yo creo que bastante rápida, y dentro de no demasiado tiempo pues podremos tener un mueble en nuestra casa que esté hecho precisamente con esos restos de alcachofa que a la hora de hacer las conservas de alcachofa pues no se utilizan y se desechan, o con los restos de esos racimos de uva, o con resto de otros materiales con los que también estamos trabajando, como cáscara de arroz. Y bueno, pues como decía, la economía circular yo creo que introducida totalmente en cada uno de los hogares mediante la fabricación de mobiliario. Pues esto que nos suena raro, ¿verdad? Seguramente va a ser más habitual de lo que pensamos dentro de no muchos años. Y algo en lo que también está trabajando el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera, en lo que me gustaría que nos detuviéramos, es en esos muebles inteligentes que ayudan al bienestar, por ejemplo, de ciertos colectivos, de los más mayores. ¿Eso cómo se hace? Bien, pues estamos también desde hace unos años trabajando en ese tipo de mobiliario sensorial, inteligente, que, pues puesto en determinados hogares, de momento muy particularmente dirigido a esas personas que tienen algún problema, están enfermos, o a aquellas personas que se hacen mayores y empiezan a tener problemas de independencia, empiezan a ser algo más dependientes o algo menos independientes. Mediante estos mobiliarios sensorizamos determinados aspectos de estas personas, tanto aspectos biométricos como puede ser pues su ritmo cardíaco, su tensión, su temperatura, pero también aspectos relacionados con su comportamiento, con sus hábitos en su vida natural, ¿no? En su vida del día a día. Y con eso pues los tenemos controlados de tal manera que podemos saber qué es lo que están haciendo. Se emiten determinadas alarmas cuando ocurren algún tipo de eventualidad, que haya una determinada caída o que se esté utilizando un determinado mueble ahora que no son habituales. Por ejemplo, si una persona mayor dan las 12 del mediodía y está en la cama cuando habitualmente suele levantarse muchísimo más temprano, pues se pueden emitir alarmas a sus familiares o a los servicios médicos para que pues se actúe en la medida que se adopte, ¿no? Y luego pues estamos hablando de ese bienestar porque también vemos cómo evoluciona la salud a lo largo del tiempo, y sobre todo esos hábitos que, si dejan de ser saludables, pues nos vamos a poder encontrar con que dentro de unos meses o dentro de algún tiempo pues empezarán a aparecer determinadas enfermedades o determinadas patologías que derivarán pues de esa vida no tan saludable. Pasamos en definitiva de una medicina curativa, que es a lo que estamos acostumbrados, vamos al médico prácticamente cuando nos duele algo, a una medicina preventiva. Si realizamos una serie de hábitos que tenemos controlados, pues digamos que duraremos muchísimo más tiempo y sobre todo en condiciones físicas muchísimo mejores. Ahí estamos trabajando con estos muebles que son capaces de mandar información de manera totalmente transparente para el propio usuario, no invasiva pero sí transparente, y que la verdad está teniendo muchísima aceptación porque está alargando muchísimo la independencia de esas personas que, si no fuera
por esta tecnología, pues pasarían a ser dependientes muchísimo antes. Pues José Francisco Puche, director de CETEN, el Centro Tecnológico del Mueble, mil gracias por hablarnos de todos esos campos diversos en los que estáis trabajando ahora. Sin duda, cada cual más curioso, sobre todo ¿no? El de las constantes vitales para saber, pues eso, cómo nos encontramos y encaminado a un mayor bienestar. Pues lo dicho, mil gracias, un abrazo. A vosotros por hacer eco de estos proyectos. Adiós. Muchísimas gracias.